espero que todo el mundo ha disfrutado de esta formación. Hay preguntas. Sí. No sé si se han podido responder algunas, pero creo Yo, que alguna he respondido yo, pero hay otras que debería las más guiarse Ana. importantes Bueno, que es de interés. muchas preguntas sobre las dosis, calidad de los extractos y durante cuánto tiempo se pueden tomar. Y la edad, por ejemplo, para el uso de la bacopa Sí, en para niños. los niños. Y ashwagandha también en Y niños. ashwagandha. Sí, en ashwagandha, pues ahora no recuerdo los estudios, pone que hay estudios en niños, pero tendría que buscar exactamente porque es una revisión sistemática que incluye varios estudios y tendría que ir a buscar los estudios realizados con niños. Y en Bacopa no hay problema porque ya vemos que yo ahora de memoria diría que los estudios realizados con trastornos de atención incluyen niños a partir de 6 años. Sí. No sé si tú recuerdas, Benoit. Sí, sí, correcto. Sí, sí. A partir de 6 años, ¿verdad? 10 años hay estudios. Y en la India, la bacopa como planta se utiliza en infusión y se da a niños. Por decir Claro. que ya hay uso en esa población. Sí. Y las dosis, pues de los dos productos son las dosis que hemos puesto. En cuanto a Optim Serenity, yo creo que hay que individualizar en función de lo que decía, ¿no? Las características de la persona y también del momento, porque yo, por ejemplo, con una cápsula voy bien, no necesito tomar 2 cápsulas, voy bien, creo que es mi dosis, ¿no? Y tampoco la estoy tomando siempre, sino en función un poco del momento, de la época que estamos pasando. Hay personas que pueden requerir de 2 cápsulas. Y Memory Focus, pues yo empezaría con 2 cápsulas. 2 cápsulas al día durante lo que os he dicho, ¿no? 10 días, 2 semanas, pero que incluso se puede tomar más tiempo y luego seguir con una dosis de mantenimiento de una cápsula al día. Pero esto es en adultos y en niños con una cápsula, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? Mira, en niños tenemos el tema de que con la curcumina no hay muchos estudios realizados con niños. Hay algún estudio de curcumina en niños con problemas de asma y hay algún estudio también con niños con problemas de intestino irritable. Pero para problemas de memoria no hay estudios. Entonces ahí tenemos que ser un poco precavidos y, bueno, pues siempre en función de las características del niño, hablaríamos de a partir de 10 años, pero también sabemos que podemos tener 2 niños de 10 años y uno puede tener un peso muy superior al otro, con lo cual habría que individualizar según las características del niño. Josep, ¿podrías comentar un poco sobre el tema de la calidad de las plantas en general y quizás la importancia de los extractos estandarizados y saber cuáles son los principios activos? Porque hay muchas preguntas sobre la calidad, la cantidad y al final es difícil dar una pauta porque no sabemos de qué extracto estamos hablando. He visto. Precisamente esta mañana a las 9:30 estaba discutiendo esto con otros especialistas en un chat de trabajo respecto a los tipos de extractos, las cantidades, las dosis, las calidades. Hay una pregunta que es muy interesante y que dice, ¿qué se refiere eso de que depende de los productos? Depende, evidentemente. Que cuando nosotros hablamos de una planta, primero tenemos que definir qué parte de la planta utilizamos, como hemos hecho tanto Ana como yo, que para algo somos farmacéuticos y tenemos esa precisión, ¿no? Pero después hay que explicar qué tipo de extracto es, porque el tipo de extracto quiere decir que extraigo. Y extraer puede ser una extracción completa, una extracción parcial, una extracción diferente. Y en función del disolvente que yo utilice o de la proporción de disolventes que utilice, obtengo diferentes cosas, ¿vale? Por tanto, hay que tener muy claro qué tipo de extracto se está utilizando para poder confiar, 1, en que la planta será eficaz, 2, en que la planta será segura porque las dosis serán correctas, y me estoy remitiendo a lo que ha dicho Ana y que todos estamos de acuerdo, ¿vale? Y por supuesto, la calidad marca la seguridad y la eficacia.
Por tanto, lo primero que tiene que hacerme cualquier producto es indicarme qué tengo de principios activos. Y si hablo de bacopa, pues cuántos bacopósidos tengo. Y si hablo de agüitania, pues agüitaferina. Hay una serie de marcadores que están en las farmacopeas y en otros tratados que te dicen una planta. Fijaros que en este momento estamos haciendo pruebas de ADN, de barcoding de ADN, para asegurarnos de que no solo plantas medicinales, sino alimentos especiales sean lo que son, para asegurarnos de la calidad. Por tanto, es muy importante que tengamos confianza en que la empresa nos está dando la información correcta, que tiene la planta que tiene que tener, ¿vale? De que esa planta tiene los contenidos de principios activos que tiene que tener, porque la planta vive en el mundo y, por tanto, responde a las condiciones externas de la misma manera que los humanos, y el estrés las afecta de la misma manera. Por tanto, producirán más o menos cantidad. Cuando tú haces el extracto, cuando se hace bien, ese extracto se estandariza en contenido de principios activos para que al final tengamos un producto que da respuesta a lo que los estudios clínicos han dicho. Por tanto, la calidad es fundamental, porque de ello depende la seguridad y la eficacia. Y la calidad marca que, digamos, qué tipo de extracto estamos utilizando. Y eso va sobre todo por su estandarización en principios activos. Vale, Bien, creo que gracias. es muy importante porque este webinar luego se va a colgar en el canal de YouTube de Natural Distribution y no solo lo va a ver profesionales que saben lo que son las plantas adaptógenas, explicar un poco qué son, porque la gente lo entienda y para qué se suele utilizar. Creo que el Josep es el que más sabe de fitoterapia. No, a ver, dime, Duna. Y preguntas sobre si la rodiola puede aumentar la tensión o si puede causar hipertensión. Sí, he respondido por escrito. Con gente con hipertensión, perdón. Sí, sí, he visto varias preguntas de este estilo muy interesantes. No tenemos ninguna, esto viene del clásico efecto hipertensivo del ginseng, que tampoco es tan verdad, y ni del electrococo, que quizás es un poquitín más verdad, ¿no? En el assessment, en el informe de la rodiola, de la Agencia del Medicamento, no se menciona en ningún momento ningún efecto hipertensivo. Por tanto, no creo que haya que considerarlo en este caso de ninguna manera. Y al revés, la gente con hipertensión, con la tensión alta, probablemente el uso de rodiola le bajará la tensión sanguínea, porque la hipertensión depende de dos factores básicos de la resistencia periférica y el trabajo cardíaco, y el trabajo cardíaco depende de la tensión nerviosa de los neurotransmisores, ¿vale? Por tanto, a la que nosotros estabilizamos y organizamos los neurotransmisores, baja esa tensión nerviosa y, por tanto, baja la tensión sanguínea. A ver, todo el mundo sabe cuando uno está nervioso o se enfada sube la tensión sanguínea, ¿no? Eso es neurotransmisores y cortisol, como ha dicho Ana. Por lo tanto, no hay ningún problema en la hipertensión. El informe de la EMA no indica nada. Son especialistas de una planta que conocemos hace mucho tiempo y alguna información tenemos que tener, porque evidentemente la hipertensión acompaña en muchos casos de estrés. Vale, y sobre las plantas adaptógenas, explicarlo un poquito, por favor. Sí, un segundo, que Ana quería decir algo. No, que simplemente quería pasar a otra pregunta. Que hay dos preguntas sobre la bacopa, si hay incompatibilidad con antiagregantes plaquetarios. No hay descrita esta interacción que yo conozca. No hay. En niños con TDAH que están siguiendo algún tipo de tratamiento, a ver, yo cuando están siguiendo un tratamiento siempre aconsejo dar la información y consultar con el médico. El psiquiatra que lleve a este niño, pues se le facilita el informe técnico y toda la información que sea necesaria para que pueda evaluar pues la conveniencia de dar el complemento. Además, el tratamiento del TDAH es un tratamiento que se dirige precisamente a neurotransmisores, por tanto hay que ir con cuidado en este aspecto. Esto está claro. No. Además, de entrada, cuando hay tratamientos fuertes, por decirlo de alguna manera, o con actividad muy fuerte, nosotros tenemos que ser siempre muy responsables del tema. Y voy a responder un poco a la pregunta que decía y cómo yo defino las adaptógenas. Yo tengo la gran fortuna de conocer a Alexander Panosian, que es uno de los grandes investigadores de
de los adaptógenos y siempre hemos hablado y hemos dicho, ¿no? Hay que definir los adaptógenos con dos afirmaciones, una negativa y una positiva, ¿no? Una de la negativa es decir, no es una planta estimulante ni excitante, ¿vale? Y añado lo excitante. Ana ya ha declarado bien lo estimulante, yo pongo excitante. No es cafeína, no es teobromina, no es ninguna base sática que estimule. Por tanto, nadie tiene que preocuparse de que si me tomo una ashwagandha o una rodiola me voy a poner como una moto, y perdón por la expresión, ¿vale? Y eso es fundamental. Y la segunda es que las plantas adaptógenas, su nombre lo dice claro, nos permiten adaptarnos. Cuando hablábamos del ginseng, siempre utilizaba el yin de que ginseng viene de yin-yang, ¿no? Del equilibrio, lo que nosotros aquí en medicina llamamos homeostasis. La planta adaptógena trabaja sobre la homeostasis, sobre el equilibrio, ya sea sobre el equilibrio de neurotransmisores, ya sea sobre el equilibrio de hormonas de respuesta como el cortisol, ya sea sobre algunos otros aspectos, ¿no? Tanto la planta adaptógena es una planta que permite recuperar el equilibrio y sobre todo no excita nada. Vale, y hablando de esto y siguiendo la misma, una pregunta, que los efectos de los adaptógenos son permanentes o solo cuando perdura mientras se están consumiendo. Esto también es muy interesante. Sí, creo que he respondido en escrito, creo. Iba a utilizar una expresión italiana que es magare, ¿no? Ojalá nos durara mucho tiempo la acción de los adaptógenos, pero a ver, las sustancias actúan cuando están presentes. Por tanto, la actividad del adaptógeno se produce cuando estamos tomando la planta. Y otra pregunta es si cuántos días más me dura después de dejarla de tomar, que esa es una pregunta a la que no tengo mucha respuesta. Aunque os diría que plantas como la ashwagandha probablemente duran un poquitín más y la rodiola, en cambio el ginseng es más corto de respuesta, es más intenso pero más rápido de recuperación. Por tanto, para estar bien hay que tomárselo y además los adaptógenos, si nos empezamos a tomar cuando pensamos que va a venir un momento difícil, y esto lo habla un profesor de facultad que cuando tiene aquellas semanas de las que tiene 22 horas de clase de máster y de grado y demás, pues se toma ashwagandha porque o rodiola, depende un poco cómo vaya, para resistirlo, pues si empiezo clases el lunes, el viernes ya empiezo a tomarlo y de esta manera tienes ya, porque el periodo de latencia existe, eso también lo ha definido Ana claramente y por tanto hay que tomarlo antes y de esta manera lo afrontas mucho mejor. Y después cuando dejas de tomar pues durará 2 o 3 días, no mucho más, creo yo, en general. Simplemente añadir que hay estudios largos, o sea que lo puedes estar tomando meses y también que va a un condicionante muy importante que va a depender de tu situación en el entorno, ¿no? Porque igual no vas a tener este estrés crónico, habrá cosas que habrán cambiado durante este periodo de tiempo y por tanto pues tampoco no tengas tanto la necesidad de tomarlo. No, a ver, vamos al concepto, ¿no? Recuperamos el equilibrio, ¿vale? Por tanto, no hace falta largas temporadas si te recuperas el equilibrio. Una cosa que puedes tomar, pues, un mes o dos, dejas un mes, vuelves a hacer otra, te tomas 3 meses. Yo siempre digo lo mismo en el ginseng, que es probablemente el que más se conoce. Hay estudios con dosis de 3 gramos diarios de ginseng durante 3 años, sin ningún efecto adverso. ¿Por qué? Porque no son plantas que hagan incrementar determinadas acciones fisiológicas o procesos metabólicos o procesos de transmisión nerviosa, sino que facilitan la recuperación, la adaptación, el equilibrio, la homeostasis, el yin y el yang. Y con eso es muy difícil tener, 1, efectos adversos y, por tanto, 2, tener problemas en tratamientos de larga duración. Había una pregunta que pone ¿por qué por la mañana? No sé si se refiere a Memory Focus o a Optim Serenity. Ayer justamente hablábamos, ¿no? de Memory Focus. La recomendación de tomarla por la mañana es porque normalmente por la mañana es cuando estamos más activos y también más productivos mentalmente, pero sin embargo hay personas que funcionan mejor de cara a tarde-noche, la pueden tomar tranquilamente al mediodía y no pasa nada, o sea que pueden tomarla por la mañana. De hecho, Ana habla de mí.
¿vale? Sí, hablamos de tú y de mí, ¿no? Que yo me la tomo por la tarde porque yo soy un pájaro nocturno. Se puede tomar al mediodía y no hay problema, ¿no? Lo que no tiene sentido es tomar algo que va a favorecer tu memoria pues cuando vas a acostarte. Y en cuanto a Optim Serenity, la recomendamos por la mañana o si se toman 2 cápsulas, pueden tomarse juntas por la mañana o una a la mañana y la otra al mediodía, por el hecho de que a algunas personas parece ser que la rodiola pues les puede dar un poquito más de energía y tampoco tiene mucho sentido tomarlo a la noche. Es esta la explicación. No pasa nada por tomarla por la mañana, por lo que estamos diciendo, ashwagandha no tiene un efecto sedante, o sea, no te tomas la cápsula y te vas durmiendo por ahí, sino que es todo al contrario, ¿no? Te da esta sensación de control, de calma, de que bueno, que vas realizando todas tus tareas, pero sin notar los síntomas de ansiedad. Esa sería la explicación de tomarlo por la mañana. Si hay alguna otra pregunta, es que yo veo que hay muchas, pero no sé si se han Hay muchas, bueno, quizás unas cuantas que se repiten un poco sobre cuándo utilizar, por ejemplo, un extracto de rodiola versus un extracto de ashwagandha, a nivel de quizás de energía, efecto calmante. Una o la otra. Bien, yo si Por las dos. tuviera que elegir una o la otra, pues depende de las características de la persona, ¿no? Rodiola es lo que comentaba, yo la visualizo como la planta para la astenia, para el cansancio, para la fatiga, una planta que viene de regiones frías, de lo que os decía, ¿no? De los vikingos, de Suecia, una planta que nos va a aportar ese plus de energía, insisto, sin estimular. Y ashwagandha para mí es la planta que te da más bueno, pues pienso en la India, ¿no? En más esta sensación de bienestar y de calma. Y entonces, eso es lo bueno que tenemos en el producto, de que combina las propiedades de las 2 plantas. Si tuviera que elegir entre una o la otra, pues depende de las características de la persona y de cuáles son sus síntomas. ¿Sí? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué más? No sé, la ¿Generan dosis. adicción? No generan ninguna adicción, no son adictivas. Las plantas adaptógenas no son adictivas. Pensad que justamente se están utilizando en deportistas y no se podrían utilizar en el deporte si provocaran algún tipo de adicción. No generan adicción ninguna de las plantas que hemos explicado. Solo hay que tomarlas en épocas muy concretas, no como preventivas. Bueno, pues más o menos cada uno se conoce. A veces pues no te acuerdas de tomarla hasta que ya estás metido allí de pleno, ¿no? En tu fueron lo que tengas y la puedes empezar a tomar. Si ves que vas a empezar unos meses con mucha actividad y como comentaba Josep, ¿no? Que se te juntan muchos temas distintos y que bueno, que va a ser una época de mucho trabajo mental, pero que también tienes que estar bien físicamente, pues sabiéndolo ya empiezas a tomarla unos días antes. Sería el tema. Y Memory Focus, pues exactamente lo mismo. Si tú vas a tener exámenes o vas a tener una época en la cual tienes que ponerte a estudiar de nuevo o estás estudiando y trabajando o lo que sea, pues ya sabiéndolo, pues empiezas a tomarla un poco a modo preventivo, pero que también la puedes empezar a tomar en el momento que ya estás. ¿No? Si queréis añadir algo más. No, yo quiero responder una pregunta que veo aquí que dice dosis en polvo de la ashwagandha para tomar en infusión, ¿vale? Estamos en lo de siempre. Primero, he dicho que tenía olor a caballo, ¿no? La planta me parece recordar. Por tanto, la infusión de ashwagandha no la he probado, pero dudo que sea buena. Esto para empezar. Pero me liga con que establecer la calidad, o sea, la cantidad de principios activos de una infusión es un proceso muy complicado. Cuando nosotros estamos buscando actividades como estamos buscando, utilizar una infusión puede ayudar, pero difícilmente nos va a asegurar eficacia porque no sabemos muy bien la cantidad que hay y porque además probablemente la dosis en polvo para equilibrarse o equipararse con la dosis en extracto
sea, bastantes granitos de polvo, ¿eh? O sea, que en este tipo de plantas la utilización en infusión no es una vía recomendada. Hay muchas otras plantas de las cuales son muy interesantes. Yo siempre digo que puede utilizarse para esto ya plantas más de casa, ¿no? ¿Quieres tomarte con ashwagandha? Tómate una infusión de menta piperita, no menta poleo, sino menta piperita de verdad, ¿vale? Que tiene una acción tonificante, no es estimulante, nunca es tonificante, que es agradable y por tanto el recuerdo cerebral tuyo será tomarte algo para tu estrés, ¿vale? Con una bebida agradable como es la menta, que además te ayudará, ¿vale? Pero tomarte la planta activa en polvo en infusión no resuelve nada, seguro. Mi experiencia lo ha demostrado. No hay manera de que en infusión este tipo de plantas hagan efecto. Hay un comentario, pone incompatible con Lexatin. Ya lo hemos dicho porque tanto Rhodiola como ashwagandha no está recomendada en personas que estén tomando ansiolíticos ni benzodiazepinas. Entonces esto pues no es compatible. Hay una pregunta si Optim Serenity, entonces la mezcla de Rhodiola y ashwagandha, se podría utilizar para el tema de adicciones o reducir la toma de benzodiazepinas. Bueno, sería interesante. Pero sí, no tenemos la evidencia. Desde el Colegio de Farmacéuticos y con la Generalitat estamos haciendo un estudio sobre la deshabituación benzodiazepínica utilizando plantas, ¿vale? Y aún estamos planteándolo, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? Es muy difícil porque volvemos a lo de siempre, ¿no? Primero, ¿cuál es realmente la causa de la falta de sueño, ¿no? Y por qué se toman las benzodiazepinas. Es decir, yo creo que todos conocemos que hay un determinado medicamento que la gente ya lo toma porque mi vecina se lo toma y le funciona muy bien, ¿no? Y no se lo toma adecuadamente porque la indicación de esa benzodiazepina no es la que se está utilizando la gente en general, ¿no? Por tanto, es un ejercicio estupendo, pero evidentemente esto requiere un control médico total para asegurarnos no de que nuestras plantas no vayan a hacer su efecto bien, que lo harán seguro, de eso no dudo, sino de que el medicamento no se comporte adecuadamente cuando lo dejes de tomar abruptamente o cuando cambies las dosis sin hacer un pautado, porque lo más importante en una deshabituación benzodiazepínica es establecer un pautado muy claro de cómo ir dejando unas para poner las otras, ¿eh? Además, creo, sí, tal como dijo Lana en su presentación, en el primer webinar que hicimos, nutrición y fitoterapia en nuestros dos cerebros, supongo que sería empezar más por la nutrición y la salud de la microbiota, para que empezando por ahí y seguir con las plantas adaptógenas, mejorar la ansiedad y el estrés. Eso está claro. A ver, no tomando la cápsula no vas a... No vamos a solucionar el problema. Todos los demás aspectos. O sea, la alimentación es básica y ahí también pues está lo que comentaba antes, ¿no? Que justamente cuando estamos estresados pues la gente no cuida mucho su alimentación, que es cuando más debería hacerlo. Cuidar la alimentación y hacer ejercicio físico. Es que el ejercicio físico también reduce la curva del cortisol y lo puedes hacer en cualquier momento del día, ¿no? Entonces, por supuesto, los pilares básicos para la salud, que son la alimentación y el estilo de vida saludable, que incluye también el ejercicio físico, las horas de sueño, todo, hay que tenerlo en cuenta. No se puede dejar de lado. Hay muchas herramientas que hace que baje el estrés. Claro, claro. Como dices, empezado por la nutrición, por la alimentación, para mejorar el estado físico. Y más ahora que ya llevamos 6 semanas confinados en casa, provoca todavía más estrés, más pasteles y más azúcares que daña la microbiota, y lo que se manda de la microbiota al cerebro, si no mandamos información sana, no vamos a tener una respuesta sana. Exactamente, exactamente. Sí. Preguntaba un asistente si se tienen que dejar poco a poco o se pueden dejar de repente. Es lo más de lo mismo, o sea, no tiene un efecto adictivo. No tienes que tener ningún miedo
cuando dejes de tomarla, si las puedes dejar de tomar de un día para el otro, si las tienes que dejar poco a poco, porque es que no hay un efecto adictivo. La dejas de tomar y ya está, no pasa absolutamente nada. La encuentras a faltar, eso sí, ¿eh? Sí, pero No, siempre es bueno dejar una pausa para volver a tomarlo. sí, no, pero igual la estás tomando, llega un periodo de vacaciones, por decir algo, y dejas de tomarla. Y también tu situación exterior ha cambiado y no necesitas seguir tomándola. Exacto, no te la vas a tomar si no tienes una situación que lo necesite. Y esto siempre es lo mismo, quiero decir, yo me tomo algo para corregir o mejorar, equilibrar una situación que es desagradable y que yo no puedo controlar, ¿vale? Porque si la puedo controlar comiendo bien, caminando cada día, pues no me hace falta casi nada más, ¿no? Quiero decir, pero claro, la vida no es así, por tanto, lo tomamos cuando hace falta. Si no hace falta, no lo tomamos. Como digo yo siempre, donde hay una carencia siempre hay algo que nos pueda ayudar como un suplemento de calidad. ¿Hay alguna Sí. pregunta más? Estaba leyendo una pregunta que no entiendo muy bien. Casos de ansiedad no funciona bien con rodiola, aumenta la ansiedad. Creo que es importante aquellos casos que necesitan relajación o necesitan activarse. Es que la línea entre estrés, ansiedad y depresión a veces es una línea muy fina. El estrés muchas veces te lleva a una situación de ansiedad, ¿no? Y llegas a un agotamiento tal que al final pues ya pasas al siguiente estado que es la depresión, es la sensación de que tanto te da todo, porque ya estás agotado también ahí de micronutrientes, ¿no? Porque el estrés conlleva una demanda muy fuerte de micronutrientes y si no te estás alimentando bien, pues al final se agotan todos los sistemas y es cuando puedes pasar ya al siguiente estado, que es la depresión. Entonces, parece como que comenta que si podemos diferenciar el estrés o la ansiedad o que hay personas que les provoca ansiedad tomar rodiola. No acabo de entender bien esa pregunta, ¿no? Pero bueno, siempre hay que individualizar los tratamientos y siempre hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada uno. Eso también hemos hablado muchas veces, Josep, que no hay enfermedades, sino que hay pacientes. Ahí está. Y es que ahora estaba pensando, no hace mucho hice un curso sobre fitoterapia en mujeres, ¿no? Y en este momento el problema que representa el síndrome premenstrual es un problema tremendo, porque si a una mujer en condiciones habituales, trabajando con la actividad, etcétera, pues ya se produce una cierta tendencia hacia la depresión, en este momento la tendencia no es tendencia, ¿no? Y como tú has dicho, más que una frontera fina, es un puente muy fino de la ansiedad a la depresión y ese puente se incrementa en las condiciones más adversas, ¿vale? Por tanto, determinadas situaciones como el síndrome premenstrual puede llevar a la depresión. Por eso es muy interesante evitar la ansiedad y la ansiedad es probablemente la manifestación más evidente durante el día, porque durante el día de que tienes un estrés inadecuado, un distrés, ¿vale? La otra manifestación es la que también hemos comentado y que he comentado, de que después no duermes, ¿no? Pero eso lo notas cuando vas a dormir. Durante el día lo que notas es estar cansado y ansioso o angustiado. Entonces, si tú no solucionas esa situación de estrés, esa ansiedad coge el camino de ese puente que lleva a la depresión, a las depresiones menores, que evidentemente no son graves desde el punto de vista médico, pero que, con perdón, joroban mucho, ¿no? Muchísimo, ¿eh? Y que además retroalimentan el estrés de una manera brutal de necesidad, ¿eh? Por tanto, sí que es muy importante tomarse una planta autógena, ¿eh? Para evitar ese paso hacia una ansiedad generalizada, a ese estrés persistente. De hecho, hay una patología en la clasificación de DSM-4 del trastorno de ansiedad generalizada, que es el paso previo a la depresión. Ya no hay que llegar a eso. Una cosa es tener una cierta angustia y una cierta ansiedad y otra permitirlo para más adelante. Y eso se rompe atacándolo desde el principio. Y el principio es el estrés. Yo equilibro el sistema nervioso, ¿vale? Y no tengo, porque la ansiedad es una manifestación más del desequilibrio nervioso. Tanto,
es importantísimo tomárselo. No va a producir jamás ansiedad la rodiola, es impensable. Antes, al contrario, su trabajo es este, o la ashwagandha, que ya hemos manifestado y se ha mostrado claramente ese trabajo, y por tanto hay que tomársela desde el principio y no hay ningún tipo de problema en este sentido. Al revés, en estas condiciones actuales que son fuertes y muy estresantes, para evitar las depresiones hay que utilizar plantas adaptógenas. Sí, bueno, hay un comentario que pone que difícil, ninguna empresa te expone, hablábamos de los extractos estandarizados, supongo que se refiere a esto, ninguna empresa te expone esa información en las etiquetas, pues pedirla, ¿no? O sea, yo he estado muchos años trabajando en la farmacia y te ofrecen un montón de productos diferentes y tienes que seguir un criterio para escoger los productos de calidad. Entonces, si no lo ves claro, pide la información al laboratorio. Eso, por supuesto, el laboratorio te la va a facilitar. Pienso que es la mejor forma de trabajar. Está claro que cuando estás en el mostrador o es igual, también en la consulta no puedes conocer todo. Entonces, lo que no conoces, o si ves que la información que te llega no es la que tú quieres tener, pide más información al laboratorio y te la va a proporcionar. Si hay estudios, qué es lo que te están ofreciendo, ¿no? Si quieres trabajar con productos de calidad... En el máster de fitoterapia que hacemos en la Universidad de Barcelona, el online, la primera práctica que les hacemos es una práctica de comunicación con laboratorios farmacéuticos, ¿vale? Para que aprendan a comunicarse con laboratorios farmacéuticos y saber qué tipo de información les tienen que pedir. Porque claro, eso que has respondido tú, Ana, que yo respondo siempre, es aquello de, ¿cómo sé si el producto es bueno? Depende si la empresa es buena. ¿Cómo sé si la empresa es buena? Es si te responde rápida, fiable y adecuadamente. Entonces, ese protocolo de atención del laboratorio es el que tú tienes que saber. Es decir, por eso les hacemos esta práctica. Ponte en contacto con el laboratorio y pídeles de este producto su información, la ficha técnica, etcétera, etcétera. Si te contestan, ahí tienes un partner para trabajar con él. Si no te contestan o te dicen que es premium quality, el mejor del mundo, pues ya sabes con quién no tienes que trabajar. Y importante también destacar el concepto de calidad y que no todos los productos que están en el mercado son iguales. Y esto yo lo ando diciendo hace un montón de años, que no todo es igual y no todo sirve. Y que es muy importante escoger productos de calidad. Es básico. Si no, no puedes esperar los resultados ni al contrario. Es que en el peor de los casos igual no le va bien, ¿no? Entonces, importantísimo la calidad de los productos. La mesa tiene tres patas, calidad, seguridad y eficacia, y si falla una, la calidad no funciona, o sea, no es eficaz y no es seguro. Por tanto, la calidad es la base, sobre eso responde todo. Si no tiene calidad, no tenemos nunca nada. Bien, pues, ¿veis alguna...? Última pregunta, quizás, interacción Bacopa y antidepresivos. ¿Qué tipo de antidepresivo? Receptor de serotonina, de norepinefrina. A ver, estamos otra vez más. La Bacopa precisamente no es la que más interactúa en neurotransmisores de manera muy fuerte, pero evidentemente no tiene sentido poner inhibidores de recaptación de neurotransmisores con otro, aunque en este caso no es acetilcolina, que es donde más trabaja la Bacopa, ¿vale? Pero estamos siempre, si tú estás tomando un medicamento para la depresión mayor, porque estamos hablando de depresiones de Hamilton de 5 para arriba, ¿qué quieres conseguir con la Bacopa? No tiene mucho sentido. Yo es que creo que, como siempre, a los consumidores de los recaptadores de neurotransmisores es aquello de que siempre insistirle al médico que intente rebajarle la dosis lo máximo posible. Al médico, ¿eh? Al médico. Bien. ¿Algo más? Creo que ya hemos respondido. Y hay más preguntas, pues como siempre lo vamos a responder a través de los emails. Como dijo la Ana, hay muchos productos en el mercado, la calidad y el Josep dijo lo mismo.
no puedo hablar por otros, sí que hablo por mí como distribuidor en España de los productos Optim, que todos los productos están registrados y son de muy alta calidad. Y desde 2016 que estamos trabajando con el laboratorio Optim, si algún cliente paciente ha pedido información, siempre hemos estado ahí porque lo importante es esto, la calidad, la eficacia y la seguridad. Para más información pueden acceder a la página web de www.natural-medio-distributions.com, donde tiene toda la información y ficha técnica y ya les dirige directamente al laboratorio. Os agradecemos a todos, siguen estando mucha gente conectada, quiere decir que ha sido interesante y espero que hemos aprendido mucho. Que estos días parece que nos quedan unos cuantos confinados en casa. Demos trabajo al cerebro, ocuparlo con cosas que de verdad importan, intentar seguir las pautas que aquí nos los han explicado tanto el doctor Josep Ayugué como la Ana Paré, y que saldremos de esto todos. Gracias por vuestra colaboración. Gracias, Benoit, por hacer posible este webinar. Creo que pronto, en 2 semanas, volveremos a hacer otro webinar. Y que tengáis un buen fin de semana. Y durante el día de hoy sí que vais a recibir el link para poder volver a ver este webinar con la familia o volver a escucharlo más tranquilos. Gracias, Ana. Gracias, Josep. Gracias, Benoit. Gracias Y a hasta la todos. próxima. Gracias a vosotros, gracias por la presencia. Gracias a todos los asistentes.